ciegamente en algo que no entendemos que buscar la verdad. Las teorías de la conspiración simplemente tratan de penetrar nuestros mayores temores. Cada una de estas historias lo que trata es de desenfocarnos, de sacarnos de la realidad. Acompáñenme, es el momento de desenmascarar al poder. Bienvenidos a la Butaca Inglesa. Hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo alrededor de Arabia Saudita. Arabia Saudita no solamente es el principal productor de petróleo en el mundo, sino que además produce la mayor cantidad de teorías de la conspiración por minuto. Arabia Saudita se maneja en un mundo terrible, el mundo de la política, el mundo de la religión, otro es el mundo de las finanzas alrededor de las guerras. Se dice que en Arabia Saudita están pasando muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la construcción de una suerte de red en la cual está jugando diversos tableros a la vez. Es amiga de Qatar, es amiga de Rusia, es amiga de Irán, pero a su vez mantiene una suerte de agenda oculta con los chinos, mantiene una agenda oculta con los norteamericanos, mantiene una agenda oculta con el Reino Unido. Es decir, de alguna manera hemos visto a lo largo de esa historia que, así como les abre las puertas, le puede cerrar operaciones a sus supuestos amigos. Atacó a la gente de Enron, es decir, tocó un asset norteamericano, atacó a los .com en su momento y también en algunas oportunidades le ha puesto una serie de trabas a los rusos y juega a un grupo de lealtades y deslealtades que muy pocas personas terminan de entender. ¿Por qué es importante hablar de Khashoggi y de Arabia Saudita? Por varios puntos. Uno de ellos es que Khashoggi dijo que en algún momento hubo una suerte de conspiración contra los musulmanes que venía de los propios musulmanes. También dijo que había una suerte de silencio alrededor de las tecnologías del fracking, que es una tecnología que de alguna manera pone en riesgo ciertos elementos de producción petrolífera. ¿Por qué? Porque el fracking de alguna manera saca y vuelve a poner productivos pozos que parecieran que estaban prácticamente dados a pérdida. El otro punto que tocó en su momento Khashoggi fue el voto de la mujer, es decir, empezó a defender los derechos humanos desde el punto de vista de la mujer y eso empezó a generar una serie de molestias en el entorno directo a uno de los príncipes herederos que es Bin Salman. Además de eso tenemos el problema de Panama Papers. Con Panama Papers empiezan a aparecer una suerte de madeja de corrupción en la cual aparecían personas alrededor del grupo de vamos a decirlo así, de los principales ministros de los principales grupos militares de Arabia Saudita que demostraban que estaban haciendo mucho dinero a espaldas del propio gobierno saudita. Khashoggi hablaba también de una suerte de nuevo eje euroasiático que se estaba formando en el mundo. Ese eje euroasiático ponía en peligro las operaciones de Arabia Saudita y por eso había que de alguna manera hacer desde el gobierno una suerte de intervención de algunos países de Europa. Khashoggi tuvo un momento, vamos a decirlo, estelar, cercano y muy apoyado por grandes nuevos ricos de Arabia Saudita que luego comienzan a caer en una suerte de barrena porque al aparecer sus nombres en los Panama Papers, Bin Salman aparece como una suerte de vengador y empieza a promover juicios populares, comienza a promover muertes que son prácticamente juicios sumarios. Khashoggi en sus investigaciones dice que de alguna manera tanto Daesh como el ISIS o el poder que había obtenido recientemente en Siria al-Bashar tenían una presencia norteamericana y rusa. Por supuesto, dentro de todas estas teorías de conspiración se podría decir que rusos y norteamericanos trabajaban juntos para apoyar al Bashar cuando sabemos que en la práctica más bien hay una suerte de distinción y de violencia entre ellos. Khashoggi y su labor periodística empezó a descubrir algunas cosas que pareciera que no le interesaban al resto de los mortales. Comenzó a descubrir operaciones de Daesh, de al-Nusra, apoyo ruso y norteamericano al Bashar. En pocas palabras, Khashoggi de alguna manera descubrió la necesidad que también percibían algunos grupos de poder dentro de Arabia Saudita. Es decir, hay que reinventar la investigación, hay que reinventar el espionaje, hay que reinventar la inteligencia, porque la presencia europea, asiática y norteamericana en Arabia Saudita pareciera que está por encima de los intereses nacionales de Arabia Saudita. Mohammed bin Salman es el príncipe heredero y a pesar de haber tenido cierta relación, vamos a decirlo así, medianamente amable con Khashoggi, se convirtió en uno de sus perseguidores. Khashoggi fue acusado de ser parte de un plan iraní, también de ser parte de un plan ruso, ser parte de un plan norteamericano, y lo que digamos que de alguna manera derrama el vaso es que en su exilio Khashoggi elige Estados Unidos y además de elegir Estados Unidos se va a Virginia. En Virginia queda la sede de la CIA, entre otras
centros de investigación gubernamental norteamericano, y eso dispara las alertas del grupo más radical de los amigos de Bin Salman. Son justamente los que van a empezar a perseguir a los nuevos ricos y van a empezar a matarlos y van a empezar a juzgarlos en juicio sumario. Vayamos ahora a Estambul. ¿Qué está ocurriendo en la embajada de Estambul cuando vemos entrar a Khashoggi? Una de las primeras cosas que empezamos a descubrir es que prácticamente la privacidad no existe. Son justamente los personeros de la policía turca quienes le dan información al resto del mundo acerca de lo que ocurrió en esa embajada de Arabia Saudita en Estambul. Dicen que lo drogaron, dicen que lo mataron, dicen que luego lo tasajearon y que en última instancia fue diluido su cuerpo en una especie de químico. ¿Cómo supieron todo esto? Fundamentalmente porque pareciera que hay una suerte de nuevas tecnologías de espionaje. Otra de las preguntas que se hace la gente es si muchas de las personas que estaban dentro de esa embajada eran parte de la policía política de los turcos, es decir, jugaban un doble juego. Otra de las cosas que también se vincula es el papel de la novia de Khashoggi. ¿Por qué Khashoggi entra a la embajada de Arabia Saudita? Supuestamente para firmar una sentencia de divorcio. La gran pregunta, ¿la mujer que lo espera fuera 15 horas era una cómplice o simplemente era efectivamente una mujer enamorada que quería casarse con Khashoggi? Son preguntas plausibles y muy importantes. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es el tema de la tecnología. Khashoggi entra con 2 celulares que le son retenidos. Al parecer Khashoggi llevaba un reloj inteligente. Ese reloj inteligente permitió que se enteraran muchas más personas de lo que allí estaba ocurriendo. Pareciera entonces que es justamente esta combinación entre tecnología y espionaje lo que le ha dado una vuelta de tuerca a este caso. Otras preguntas plausibles que hay que hacerse. ¿Simplemente querían drogar a Khashoggi para llevárselo secuestrado a Arabia Saudita o efectivamente lo mataron porque era la orden que tenían? Por otro lado, a lo mejor fue un mal golpe y el señor murió en el trayecto. Otra pregunta plausible. ¿Por qué entraron 15 personas de Arabia Saudita a la embajada 2 o 3 días antes? ¿Eran estas personas agentes o justamente eran el grupo de personas que estaban tratando de secuestrar a Khashoggi o tal vez tratar de sacarle una información que terminó de la peor de las maneras, es decir, terminó en un asesinato? Retomemos entonces algunas de las cosas que están ocurriendo. ¿De qué iba la nueva investigación de Khashoggi? Por un lado, estaba trabajando el tema de la intervención tipo guerra de Arabia Saudita en Yemen. Estaba investigando justamente la línea del paludismo que al parecer venía proveniente de laboratorios de Arabia Saudita. Por otro lado, estaba investigando temas de derechos humanos, específicamente mujeres que estaban metiendo presas. Y por último, vimos que sus trabajos estaban vinculados con una suerte de anuncio o de prefiguración de unas persecuciones políticas que se iban a iniciar a partir de las excusas de combatir la corrupción. Dentro de estas personas que caerían presas está el famoso Al-Walid, que es fundamentalmente uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita. Es una de las personas que tiene acciones en Twitter, tiene acciones en 20th Century Fox, por poner un par de ejemplos, y efectivamente está preso y está dentro de esa área que consideraría Mohammed bin Salman como los potenciales agresores de lo que pudiese ser su próximo reinado. ¿Qué podemos concluir del caso de Khashoggi? Fundamentalmente una investigación que fue periodística y que terminó de la peor de las maneras. No sabemos si fue un investigador, no sabemos si fue un espía, no lo sabemos a ciencia cierta cuál ha sido su papel en relación con las personas que cayeron en desgracia. Pero definitivamente Bin Salman es un tipo de cuidado. Y una cosa es sentirse fuerte y otra cosa es serlo. Definitivamente esta investigación va a tener muchas más aristas de las que estamos acostumbrados a ver. Seguiremos seguramente investigando. Esto es La Butaca Inglesa. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal. Danos like para poder seguir desmontando el poder. Están pasando cosas. Acompáñenme. Es el momento de desenmascarar al poder.